de verdad que muchas gracias por este espacio que vamos a compartir. Te presento, o en las cámaras están los coordinadores de pastoral de nuestros colegios aquí en Venezuela. Nos acompañan también el hermano Iñaki y el hermano Benedicto Duque, y el padre Wilfredo Corniel, quien es el capellán, ahí vemos su mano levantada, quien es el capellán aquí de la colina. De verdad que muy agradecidos por este espacio, y bueno, estamos aquí para crecer, para formar, ir dándole un nuevo valor e ir resignificando nuestro proyecto de la ERE en La Salle, Venezuela. Gracias, Daniel, y buenos días. Buenos días a todos y a todas. Qué gusto estar ahí en La Salle de la Colina, tantos bonitos recuerdos. Estuve 18 años en ABEC, acompañando los colegios, en una parte de mi tiempo acompañando los colegios de Caracas, y luego me tocó acompañar entonces los colegios de toda Venezuela, y muy bonitos recuerdos del colegio de La Salle de la Colina. Hacíamos bastantes encuentros allá. Agradecida estoy, Daniel, de tu invitación y de esta iniciativa tan interesante, dada en este contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Que sea en este contexto el que se dé esta resignificación del programa de la ERE. Bueno, como les dije, me presenta Daniel, soy Elsa González, soy licenciada en Educación en Ciencias Religiosas del IUSPO, la Universidad de los Salesianos. Pocos especialistas en educación religiosa escolar, pero todos egresados de esa universidad. Trabajé, como les dije, 18 años en la ABEC. Bueno, de hecho, me encanta mucho porque ahora que estoy también, sigo también con mi contacto, trabajando también con ellos desde en la distancia, pero con mi corazón allá, asesorando también el tema de la educación religiosa escolar, ¿no? Y también asesorando un poco a la Conferencia Episcopal en este programa también de la resignificación de la ERE, porque es un movimiento o es una necesidad imperante dentro de la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, bueno, nomás de darles la bienvenida, cuéntenme cómo la han pasado primero, veo muchas caras por allí, cuéntenme cómo han estado. Podrían hablar para yo saber si tengo algún retorno para la participación, ¿tal? Y pues bueno, para mí es muy grato estar hoy acá con ustedes. Sigo teniendo contacto con la ABEC porque sigo asesorando en el tema de la educación religiosa escolar. Entonces, bueno, para mí es un gusto. También asesoro a la Conferencia Episcopal, también en el área de educación religiosa, y que esta situación ha permitido, dentro de esta situación tan crítica que hemos vivido o estamos viviendo, pues me ha dado también la oportunidad de dar este granito de arena, aunque sea en la distancia. Entonces, pues bueno, en eso estamos hoy, en eso vamos a trabajar hoy un poco en la mañana, de esa resignificación, ¿no? Y no solamente de la resignificación desde fuera, porque lo más bonito de este proceso que ustedes están llevando es la resignificación desde ustedes, que son de alguna u otra manera protagonistas, ¿no? De este hecho y con tanta experiencia. Cuéntenme primero, quien quiera participar, ¿qué les pareció, qué les suscitó estas preguntas que Daniel les mandó en la encuesta? ¿Cuál fue la pregunta que más les activó la curiosidad o más le activó oye, aquí como que hay cosas que no entiendo? ¿Recuerdan la encuesta que les mandó Daniel, cierto? Uy, ¿no la recuerdan? Esto de qué entiendes por ERE, ¿sí? Tengo muchas respuestas. Yo creo que algunos de ustedes me la tuvo que haber contestado. ¿Recuerdan el tema de que... Dios, ¡ay, Dios, Daniel! ¿Y qué pasó? Esta gente. Creo que una de las cosas más difíciles era definir cómo fueron mis clases de ERE, porque
Mi experiencia en lo personal con las clases de ERE no fueron muy completas que digamos. Hoy día entiendo la importancia de esas clases y cómo fuera sido diferente para toda la comunidad estudiantil que fuéramos tenido esas buenas clases de ERE. ¿Tu nombre? ¿Cómo? Repito, Jesús Moncada. A Jesús. Oye, Jesús, gracias, qué bueno. ¿Quién otra persona me dice qué le surgió? ¿Qué le suscitaron esas preguntas? Le suscitaron decir, bueno, mira, interés en el tema que vamos a conversar, o mira, es cosa que ya veníamos haciendo y nada, es simplemente como para refrescar cosas. Porque yo tengo respuestas bien interesantes. ¿Quién más quiere compartir algo que le haya suscitado esas preguntas? Está haciendo mucho frío en Caracas, ¿será? Bueno, yo les voy a compartir acá, ok. En esta mañana, ¿qué significa esa encuesta? Que ustedes, de verdad que me pareció espectacular, la sinceridad, el dedicarse ustedes a contestar estas preguntas para iniciar este trabajo tan importante y tan interesante como lo vamos a ver en el camino de la mañana. Pero yo quería comenzar, ¿no? ¿Con qué significa resignificar? O sea, ¿qué es para ustedes resignificar? ¿Quién me quiere compartir? Esta pregunta es más fácil. ¿Qué significa resignificar? A ver, ¿quién quiere comentarnos qué significa resignificar algo? A ver, ¿quién quiere? Ajá. Es volverle a darle sentido a algo. Excelente, ¿tu nombre? Gabriela. Ah, ok. Gabriela, Aquí, Gabriela, excelente, cuéntanos. Que bueno, para mí es volver a darle sentido a algo. Como que vuelva a adquirir o las raíces otra vez. Pero desde una nueva percepción. Muy bien, Gabriela, excelente. Entonces, Gabriela, ya que estás ahí, ya que te paraste, entonces, ¿qué significaría resignificar la R? Ya que estás ahí, Gabriela, eso, perfecto. Para mí es a partir ya de las bases que se tiene en cuanto a la práctica, a la teoría, volverle a darle otro sentido, desde como un giro diferente, pero con esas mismas bases. Eso, perfecto, muy bien, Gabriela, excelente. Muy bien, entonces resignificar, como bien dice Gabriela, es entonces nombrar al hecho de darle un nuevo significado a un acontecimiento o a una conducta, a un nuevo significado, pero como bien dijo Gabriela, teniendo sus bases teóricas de fuente, ¿no? De primera fuente. Entonces, y otorgarle un valor, un sentido diferente. Entonces, cuando el proceso que ustedes están iniciando hoy es resignificar el programa de la ERE, como les decía al principio, que no es solamente, como decía Gabriela, partiendo de la nada, es partiendo precisamente de esa encuesta, de esa indagación que ustedes han hecho. Y que es bien interesante porque en este camino de, como bien nos invita el Papa, y como bien tenemos esa iglesia en salida, y yo le llamo ahora también la escuela en salida, la pastoral en salida, esta iglesia sinodal, que todos somos importantes, entonces esa experiencia significativa es la de todos ustedes, ¿no? Entonces, por eso es que yo les digo a ustedes que hoy en la mañana, en estas 2 horas de resignificación de la ERE, ustedes son los protagonistas. Ustedes son los que tienen en sus manos como dicen acá en Chile, que los maestros son los que están en primera fila.
¿no? Ante los procesos educativos de los niños en este proceso de pandemia que estamos viviendo. Entonces ustedes son los protagonistas. ¿Quién sabe más de la ERE que ustedes mismos? ¿Quién más sabe de la ERE que las maestras que tienen que planificar los contenidos? ¿Quién más sabe de la ERE cuando son las maestras o los profesores de religión quienes recogen, quienes son los que escuchan estas observaciones de los niños, las opiniones, las dudas? ¿Quién más sabe de la situación de los niños? El catecismo el directorio de la catequesis. A mí me encanta porque en el del 77 especifican como las diferentes situaciones de vida de los niños y de los jóvenes. En el directorio de la catequesis dice que hay unos alumnos, hay estudiantes creyentes, estudiantes que están en búsqueda y los estudiantes que no son creyentes. Pero eso lo saben los maestros, las maestras, los profesores, en el caminar del desarrollo de los contenidos de la ERE, en las clases de la ERE. Pero para hacer esa resignificación de la educación religiosa escolar, darle ese nuevo valor o sentido, y yo digo que hoy esta situación que nos ha tocado a nivel mundial, esta situación de cambio también, no solamente de un cambio de usar mascarillas o el distanciamiento social o lavarse las manos todos los días. Si ustedes se ponen a ver el cambio espiritual o la transformación espiritual de la humanidad, ha hecho un giro de 180 grados. ¿Ustedes se han dado cuenta, han percibido ese giro espiritual de las personas que le rodean? Quien se puede acercar allí al micrófono puede hacerlo libremente, porque veo que tienen que dirigirse a donde está Daniel, creo. Me gustaría escuchar algo, o quizá uno o dos testimonios de este nuevo resurgir espiritual. Si ustedes han visto cambios en la vivencia de lo religioso, en su entorno más cercano, por ejemplo. ¿O no se han dado cuenta de que ha habido un cambio? O de que la gente está como en otra, diríamos nosotros, en otra onda. ¿Se han dado cuenta? ¿Quién se acerca y hace algún comentario? Yo recuerdo que el año pasado, en este proceso también de confinamiento que vivimos, y en búsqueda también de entender y de comprendernos a nosotros, que de un día para otro salimos a trabajar y al día siguiente todo el mundo a sus casas. Yo comencé como a ver este proceso de camino y de búsqueda. Y salieron muchísimos psicólogos, coaches, autores, psicólogos muy famosos, a dar charlas y a hacer webinar y hacer, live en Instagram. Eso fue un boom para ayudar a la gente, para ayudarnos, para ayudar a la humanidad a vivir esta situación que estaba así como, que nadie entendía. Y todas las personas que yo escuchaba, independientemente de su credo, su sistema de creencias, ¿a dónde iban? A mí me quedó mucho la frase de salir de la salida hacia adentro, ¿no? Todas estas personas invitaban que en este momento era un momento como es también de quedarse en casa, era también un momento para repensar, para replantearse, para reinventarse. Todo era para adentro.
¿Ustedes se habían habían evidenciado eso? ¿Se habían dado cuenta de eso? ¿Quién hace algún comentario? ¿Quién vio algo? ¿Quién le pareció, oye, mira, es verdad, yo no me había dado cuenta? Hola Elsa, buenos días. Ay, hola, buenos días, ¿quién habla? Mi nombre es Joana Márquez. Joana, qué bueno, cuéntame. Soy coordinadora también de pastoral en Valencia. Bueno, sí, creo que nos permitió la pandemia encontrarnos con las personas que viven bajo nuestro techo, encontrarnos con personas que quizás están distantes y que necesitábamos encontrarnos y hacerles saber que estábamos para ellos. No solamente porque nos veíamos todos los días, sino el hecho de dejarnos de ver. Sentimos la necesidad de hacerle ver a esa persona que aunque no nos viéramos como lo estábamos haciendo antes, era importante seguir contando con ellos. Entonces, creo que de la misma manera nos está pasando hoy, porque teníamos más de un año sin poder vernos como grupo, los coordinadores de pastoral, y hoy estamos aquí. Hoy la que no está eres tú, pero igualito te sentimos cerca. Exacto. Te sentimos cerca porque nos estás alimentando y nos estás ayudando a que nos encontremos dentro de esa realidad que estamos evaluando y revisando para poder transformarla. Entonces, sí, agradecida por todo eso que nos dices, porque nos está permitiendo hacer una reflexión interna e individual. Gracias. Claro, Joana. Joana, y bien interesante. Gracias. Y quédate ahí un momentico, Joana. Quédate ahí, no te vayas. Joana, ¿y tú has visto, voy a aprovechar que estás ahí, tú has visto, Joana, este cambio en la dimensión espiritual de las personas que te rodean? Por ejemplo, tú has visto, has escuchado y constantemente, por ejemplo, más personas rezando para que esto pare, más personas haciendo cadenas de oración, más personas hacia confrontarse sobre sus creencias. ¿Tú has escuchado algo? Sí, sí lo he visto. No solamente el hecho de que antes quizás la única manera de vivir ese momento espiritual era asistir a una misa. Ajá. O cuando se nos permitía una actividad espiritual, sino porque ahora las personas han aprendido a buscar los espacios dentro de sus hogares. Entonces, exacto, el mismo hecho de que nosotros hemos tenido que utilizar otras estrategias, porque a nivel virtual, en mi colegio hemos podido hacer momentos de oración a través de no solamente del rosario, sino espacios espirituales, y la gente al terminar esos espacios lo primero que dice es que les hacía falta, que realmente tal vez dedicarse solamente a rezar porque sí, me hice la oración, pero también es hablar de forma sincera con Dios, expresando todo lo que sentimos, todas las angustias o miedos que vivimos, pero también entender que ese es el mejor alimento, porque es de ahí donde nosotros podemos tener la fuerza para continuar. ¿Me escuchas? Sí. Elsa. Sí. Sí, gracias, Joana. Gracias. Excelente. ¿Has visto que sería trabajadora, aumentado la espiritualidad? Elsa, espero que te encuentres muy bien. Soy Javier. La conexión está un poquito lenta. Si quieres, apaga la cámara, porque... Hola, Olga. Apaga la cámara. Creo que si apagas la cámara, no importa. Ajá, ya yo sé que estás ahí. Eso, a ver. Mira que yo me sitúo en el contexto histórico cuando pensadores como, por ejemplo, Max Weber, Bátimo, Bauman, van a plantear justamente el cambio que se va a producir, este bendito internet, que se va a producir en esa búsqueda de sentido. Por ejemplo, estos pensadores van a plantear que antes de la modernidad era Dios quien sustentaba o dotaba de sentido al ser humano.
¿sí? Ujú. Todo lo que pasaba en el acontecer era producto pues de Dios. Entonces los Ujú. fenómenos naturales, incluso las enfermedades eran condición de esa espiritualidad arraigada pues en la iglesia, ¿cierto? Ujú. Pero llega la modernidad, se parte de ese pensamiento y se da a creer que es el hombre quien dota de sentido y significado su vida lejos de esa concepción de Dios. Pero Exacto. otros sociólogos hoy en el siglo XXI nos van a decir que esa modernidad que se creía que iba a matar a Dios, por así decirlo, que se creía que iba a excluir a Dios de Ujú. todos sus ambientes sociales, pasa todo lo contrario, ¿cierto? Es Ujú. decir, que Exacto. búsqueda de sentido y de una espiritualidad, van a decir algunos pensadores, una búsqueda de Dios por fuera de la iglesia institucional, ¿cierto? Entonces Ujú. se busca un Exacto. Dios incluso que no represente dogma, ¿sí? Es decir, la gente está en una especie de búsqueda existencial. Por ahí leía una investigación que se hace en 86 países a jóvenes y dice que ha aumentado la búsqueda de ese sentido en Dios, pero un Dios desligado totalmente de lo que creemos nosotros, muchos, que tiene que estar arraigado en nuestras propias creencias y en nuestra cultura. Ujú. Entonces, vivimos una espiritualidad muy fuerte, pero es una espiritualidad que nace justamente de una búsqueda de sentido, de un Dios que se desliga de nuestra cultura, incluso ya no le llaman Ujú. Dios a algunos, ¿cierto? Ujú. Algunos le Ujú. llaman el contacto con la naturaleza, el trascender la vida. Ujú. Entonces ya incluso se van tomando otras concepciones y otras teorías y otros conceptos y otras formas de nombrar lo espiritual. Entonces Ujú. la pregunta, Elsa, es cómo resignificar el aire desde este Ujú. nuevo sentido que se nos está planteando hoy como reto, desde, por ejemplo, la Exacto. transposmodernidad, ¿cierto? Exacto. Cómo hacer que un aire sea llamativa para los jóvenes y sea contextualizada al mundo de la vida de ellos. Sí, súper interesante tu participación y te agradezco porque hay un antes y un después. Exactamente. Cuando yo quisiera bajar un poco lo que estás diciendo y verlo, voy a tomar muchas cosas interesantes dijiste, pero voy a tomar una que es la de esta vuelta a lo sagrado, esta vuelta a lo espiritual que hoy estamos viendo como más patente, más potente. Y quisiera que lo viéramos desde allí, desde lo cotidiano, ¿no? Desde el colegio, desde la casa. El año pasado uno de mis amigos, fraile capuchino de la Chiquinquirá, él transmitía las misas por Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, un día conversando me decía, oye, Elsa, yo le digo, oye, Javier, tenía 1.300... 1.300 personas, le dije, ¿no? Oye, Javier, tienes 1.300 personas conectadas a Instagram. Cuando todo el tema eso fue en Semana Santa y Pascua. Y después un día hablando, me dice, Elsa, no tengo 1.300 personas, tengo 1.300 dispositivos conectados. Miren qué interesante. Y cuando nosotros estamos aquí hablando, hay 3 dispositivos conectados. Está el mío, no hay 4, el mío, el de Formación Venezuela, el PJB CAM 2 y PJB 2. Hay 4 dispositivos. ¿Y cuántas personas estamos en esta experiencia? Díganme ustedes, ¿cuántas? ¿Aló? 15. ¿Cuántas? 15. 15. Miren ustedes, 15 personas y 4 dispositivos. Él tenía 1.300 dispositivos activados y detrás de cada dispositivo habían 4 o 5 personas. Yo le decía, Javier, llenaste el poliedro en la misa. Miren ustedes, o sea, no es solamente quedarnos con, ¿no? Ah, bueno, lo que está viviendo es verdad, pero nosotros como pastoralistas, como profesores de religión, tenemos que hacer también una reflexión teológica sobre el fenómeno que estamos viviendo. Entonces, hay que ir a dar un paso más allá. Muy bien lo decía Javier, ¿no? Esta conexión, este ir más allá de las Eucaristías, ¿qué significa? ¿Qué significa
significa para la gente? Estas conexiones que veíamos, oraciones cantadas, no sé qué, y la gente se unía. Eso es lo que tenemos que ver ahora. No solamente ver esta resignificación o como todo lo que hemos visto, los replanteamientos como una moda, porque hay que actualizar los programas, hay que hacerlo, como bien lo voy a decir ahora más adelante, de sus experiencias, hay que hacer la dinámica, pero ¿en base a qué? Esto es lo que nosotros tenemos que, como bien dice el lema del encuentro, hay que crecer, pero hay que crecer reflexionando. Ustedes tienen, ahora quizás alguna me comente o alguno, ¿cómo han sido las clases de religión hoy? Las clases de educación religiosa hoy. ¿Las han podido llevar en el año pasado que vivimos? ¿Las han podido hacer durante el transcurso? Ya estamos terminando el año escolar en Venezuela. Entonces, ¿qué cosas han visto ustedes? Porque desde allí ese valor o ese sentido que le queremos dar a la educación religiosa escolar no parte de un papel, no parte de la teoría, parte de la vida. Y de la vida no de ustedes, la vida de los estudiantes. Que como hoy están muy de moda estas metodologías en el mundo del marketing que tienen que estar basadas en las necesidades de los usuarios. Pero si nosotros la vamos a llevar a nuestro campo teológico pastoral, de la pastoral educativa, podemos ir al Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, donde nosotros tenemos que ocuparnos de estos sentimientos, de estas angustias de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes. Entonces, yo quisiera escuchar alguna reflexión que ustedes hayan hecho, algunos de ustedes, porque a lo mejor lo han hecho en privado, ustedes solitos, de esos cambios que ustedes han visto en los niños, en las niñas, en las jóvenes, en los jóvenes, con respecto a esto. Y yo les pongo un ejemplo, una coordinadora de pastoral de un colegio de Los Teques, y me decía, profe, mira lo que he visto, lo que he descubierto. Y yo le digo, Jacqueline, ¿qué descubriste? Escuchen esto. Era por el tema de los niños, de 1 millón de niños rezando el rosario. Bueno, resulta que ella invita a los niños por WhatsApp a hacer su actividad de 1 millón de niños rezando el rosario. Pues bueno, ¿cuál ha sido la sorpresa de Jacqueline? Que 2, 3, 4 representantes le escribieron, le dicen, profe, mi hijo tiene que hacer esta actividad obligatoriamente. Y Jacqueline dice, bueno, no es obligatoria, pero es parte de las actividades que vamos a hacer. Es que yo soy evangélica. Y entonces en mi casa no podemos hacer esa actividad. Ah, mira qué. Y resulta que ese niño ya estaba en cuarto o en cuarto grado, y ya tenía 3 años en el colegio, 4, porque estaba en cuarto grado. Y en el colegio, la mamá quizás nunca se enteró que estaba el niño haciendo las actividades de 1 millón de niños rezando el rosario. Entonces, si esa anécdota la encuadramos en objeto de estudio, en objeto de fe, en objeto de estudio dentro de la educación religiosa escolar, ¿qué me quiere decir esto? ¿Cómo yo valoro o le doy otro sentido al aire desde esa realidad? Ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes ha tenido esa experiencia o una experiencia similar que nos pueda compartir? O que haya escuchado de los maestros y de las maestras, o de algún profesor de religión, oye, mira lo que me conseguí, mira cómo esto ha cambiado, por ejemplo. ¿Recuerdan alguna anécdota? Porque hasta hace unos minutos es anécdota. De ahorita en adelante va a ser objeto de estudio esa anécdota, ¿no? Entonces, ¿han escuchado, han vivido algo parecido? Algo que les ha llamado la atención en hoy.
A ver, ¿quién nos cuenta una anécdota que va a ser objeto de estudio? Bueno, no es tanto una anécdota Ajá. con respecto a los estudiantes, sino más bien con decisiones que se han tomado o que he podido observar en las visitas a los colegios, de decisiones que se han tomado en algunos consejos técnicos con respecto a ERE como materia, en el sentido de no la vamos a tomar en cuenta porque tiene muchas tareas. Entonces parece más que el tema de la fe queda en eso precisamente, en lo desplazable, queda en lo que podemos minimizar porque hay muchas otras cosas más. Y entonces es el punto contradictorio que yo encuentro porque es digamos, mi crítica personal. Hablamos de las bendiciones, bendecido día, Dios te multiplique, Dios te da, pero al momento de hablar de Dios no se habla de Dios, porque hay otras cosas más importantes. Entonces, en esa dualidad he estado observando un poco algunos elementos de equipos, de directivos que me hacen pensar, bueno, hasta dónde de verdad esto es importante para los adultos, porque como les comentaba al inicio del encuentro, es importante. Apaga la cámara, Daniel, para que pueda, yo creo que es mejor con la cámara apagada. Ajá. Ajá. Ahora. Volviendo, como les comentaba a ellos temprano, si no es significativo para mí, si no es algo que me marcó a mí, si no hizo eco en mí, no puedo hablar de eso. Entonces, no hablo porque no es significativo para mí o no hablo porque en mi orden de prioridades hablar de Dios ahorita no es una prioridad. Cuando vemos que hay chicos que necesitan que se priorice hablar de Dios. Entonces, es esa cuestión que tengo ahí que no es directamente con los estudiantes, pero sí con los que acompañan a los estudiantes. Bueno, Daniel, gracias por darme el pase precisamente a este momento. Cuando yo leía sus respuestas ante esta resignificación de la ERE, yo decía, ¿cómo podemos nosotros iniciar este camino? Porque yo siempre me involucro. No es el camino de ustedes, es el camino de nosotros, ¿no? Porque de una manera u otra hay un compromiso también de querer dar a entender este significado que tiene la ERE y la importancia que tiene. Entonces, cuando yo veía sus respuestas, cuando decían ustedes, ¿qué entiendo por ERE? Había palabras, yo las clasifiqué, las categoricé, y habían como palabras claves, ¿no? Entonces, decía, por ejemplo, hablaban de la ERE como un espacio de aprendizaje, como una clase de ética, como una materia especial, como procesos, como momentos, como materia, como catequesis, como camino. Entonces yo decía, oye, esas son pocas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabras clave, pero que fueron muy comunes. Y si nosotros pudiésemos decir a viva voz ahí, donde están ustedes y nosotros, donde estamos nosotros, por lo menos deben haber 15 conceptos de catequesis, de educación religiosa escolar. Entonces vuelvo atrás. Cuando yo entiendo como la ERE, como un espacio, como espacio de aprendizaje, como clase de ética, como proceso, como materia especial, como camino, como catequesis, como materia y como momento, ¿cómo unifico criterios para iniciar lo que yo les decía anteriormente, este valor o este sentido? Si desde aquí, si desde cada una de estas personas que me contestó, porque cada palabra de esta hay un corazón, hay un nombre, ¿verdad? Hay una persona, hay vida, hay experiencia, ¿no? Entonces, si yo comienzo desde aquí, este paso de dar valor o sentido a la ERE, o dar valor o sentido a cualquier cosa, ¿ok?
va a ser diferente. Es diferente. Quien dijo que la R es un espacio, su valor o sentido, esta resignificación es diferente. Para quien dijo, por ejemplo, que era catequesis. ¿Sí? Denme una señal de que estamos siguiendo la conversa. Levanten la mano, por favor, ahí. Eso, muy bien, la señal, muy bien, perfecto, eso, ahí vamos. Entonces, ¿piensan ustedes que sí? ¿Que esta reflexión es válida, la que estoy haciendo? Pongan dedito arriba o dedito abajo, para yo ver. Ajá, perfecto. Oye, esta persona ahí, me la tiene que pasar, Daniel. Este caballero ahí está súper activo, me tiene que decir algo en algún momento. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer cuando tenemos que darle un valor o sentido a algo, pero a la vez hay tantos conceptos de ese hecho? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? El que esté más cerca de Daniel, por favor, que esté más cerca de Daniel, que me dé una idea de qué es lo que hay que hacer. Tengo muchos conceptos y tengo que darle un valor o sentido. ¿Qué tengo que hacer? Ah, muy bien. Acá de nuevo. Aquí estamos. Quédese ahí, Mira pues, que quédese ahí. Reflexión ha evocado en mí muchas reflexiones. A ver, cuéntame. Por ejemplo, una de las reflexiones que me ha evocado es justamente cómo unificar criterios tan distintos. Estoy devolviendo la pregunta. Me la vas a hacer a mí si yo te la estoy haciendo a ti. Este señor, mira, pero tan distintos. ¿Cómo ríanse, porque no estoy ahí. ¿Cómo unificar criterios tan distintos y partiendo primero por la definición de qué es religión, ¿cierto? Eso. ¿Qué es educación religiosa? Mira que yo soy muy curioso en este tema de la era, me gusta como que leer un poquito y estar por allí curioseando un poco. Y por ahí me encontraba que habían como tres enfoques de educación religiosa que los colegios podían llevar a cabo. Se hablaba de un enfoque confesional confesante, que es un enfoque cristocéntrico, ¿cierto? Que es el enfoque pues donde se trabaja todo el fundamento de la experiencia, no hablemos tanto católica, sino de la experiencia que tuvo Jesús o también de la Biblia en general, ¿cierto? Desde este enfoque confesional confesante. Y hay un enfoque que también me llamó mucho la atención, que es el enfoque humanista, porque cuando en ese enfoque humanista lo relacionaba mucho con los criterios de identidad de nuestras obras lasallistas, que es un texto que salió muy pronto, y pensaba mucho en Venezuela, porque Venezuela no tiene materias como por ejemplo filosofía, pensamiento político, cómo hacer del aire una materia interdisciplinar, pero que tampoco pierda esta centralidad en la evangelización de los chicos, ¿cierto? Otro enfoque iba más direccionado en el tema pues de partir de la vida del estudiante, que es mucho de lo que tú estás tratando. Entonces, primero nosotros aquí como sector Venezuela, tendríamos que clarificar eso que tú estás aquí tratando de que clarifiquemos. Exactamente, me parece interesante. Hable yo sola. No. Mira, tú estás en un colegio, Eso, entonces, ¿hacia dónde primero queremos llevar esta educación religiosa nosotros? Si queremos hacer una educación religiosa que integre estos tres enfoques, y también tenemos un fundamento y unos criterios propios de nuestra identidad lasallista, que tienen que estar implícitos aquí. Muy bien. Entonces, mira, pero ya va, primero dime una cosa, que como ya estás ahí sentado, voy a aprovecharme de ti. Así, a primeras, ¿qué entiendes tú? Además que tú eres colombiano, ¿cierto?
Ajá. Ah, bueno, te cuento que Colombia tiene unos estándares en educación religiosa supremamente interesantes. Déjame decirte que ahora los voy a comentar. Me inspiré en ellos para hacer este comentario ahora. ¿Qué, además de tu vivencia, en educación en Colombia, qué es para ti? Dime, ¿qué es para ti la educación de todas estas categorías que yo extraje? ¿Qué es para ti la educación religiosa escolar? Para ti solito. Para religiosa escolar, Ajá, como ¿qué es? pues la he venido fundamentando, es un proceso de formación integral, ¿cierto? Que tiene en cuenta esas dimensiones, la dimensión espiritual del sujeto, y también tiene Ya en va, pero cuenta una espérate, ya conciencia va. histórica. O sea que tú fuiste el que pusiste procesos. Eh, Eso, muy bien. sí, Eso sí. es lo que, muy bien, perfecto, muy bien. Es un proceso, perfecto, excelente. Fíjate, quédate ahí, no te vayas, quédate ahí. Mira, lo que tú estás diciendo es muy cierto. ¿Cómo hacemos para unificar los criterios? Y lo que tú estás diciendo también es bien cierto y es buenísimo que tú tengas, que sea como la visión de fuera, ¿no? La visión de fuera, porque tú tienes tu experiencia educativa propia, educativa colombiana, que tú estudiaste en Colombia, o sea, tú creciste y tú estudiaste en Por Colombia. ejemplo, mira, Elsa, por ejemplo, la primera vez que yo llegué a Venezuela, yo hice una encuesta a los estudiantes Ajá, de cómo había impactado la formación religiosa. ajá, Me di cuenta pues, que el impacto en una escala de 1 a 5 era en 1 punto y algo, o sea, que no había claro, impactado claro, mucho en la formación religiosa. Entonces, a partir de allí, indagué ajá, cómo hacer que esta educación impactara en esos estudiantes y la focalicé desde la teología de la liberación y las exacto. pedagogías críticas. Ujú, Entonces, me planteé una formación religiosa en la formación de conciencia crítica, eso, partiendo pues de estos fundamentos. Entonces, yo perfecto. creo que lo que tú nos tienes que ayudar a clarificar aquí, como tú decías, cómo entendernos a partir de unos criterios que nos unifiquen, pero que esos criterios no se alejen de la realidad propia de cada institución, Bueno, ¿cierto? hágame un favor, léame eso allá en voz alta, pues. Es un área del currículo, mira, es muy parecido a la definición de que se trata en Colombia. Ajá, dele pues, dele ahí, lúcase. Es un área del currículo que funda, potencia, desarrolla y completa la acción educativa. Ajá, Ayuda a hay un situar al alto, un estudiante. alto, un alto, un alto, un alto, ya va. Entonces, repíteme esa frase. Es un área del currículo que funda, potencia, desarrolla y completa la acción educativa. Entonces, voy arriba. Para quienes dicen que es un espacio, camino, catequesis, materia o momento, de hoy en adelante vamos a decir que es un área del currículo. No es ni catequesis, Ajá. ni un camino, ni un proceso, ni un espacio de aprendizaje. Es un área del currículo. Desde hoy, todo el mundo va a saber que es un área del currículo. Entonces, cuando volvamos a hacer esta encuesta, que le vamos a hacer post encuentro, Daniel, cuando preguntemos ¿qué entiendes por educación religiosa? Tengo que tener 15 respuestas que me digan que es un área del currículo. ¿Ok? Esa es la primera distinción. Ese es el primer acuerdo en el que todos vamos a lograr hoy. Levanten entonces la mano. ¿Quién es? Que todos estemos de acuerdo en que la ERE es un área del currículo. Levanten la mano, a ver. Levanten la mano, no veo. Eso, la foto, Daniel, la foto. Ok. Entonces, lo primero, es un área del currículo, punto. No es catequesis. No son momentos. Está dentro del currículo, está dentro de nuestro horario de trabajo con los alumnos. En Venezuela, tiene 45 minutos de clase, legalmente. Acabamos de terminar la Semana de la ERA, el Monseñor Ovidio Pérez Morales recordó el convenio firmado en el año 92, donde queda establecido que la educación religiosa escolar está dentro del currículo venezolano
y está considerada 45 minutos de clase. Entonces, ya no vamos a hablar de esto. Ya nos vamos a quedar con materia, si quieren, por ejemplo. No es clase de ética. Es un área del currículo que funda, potencia y completa la acción educativa. Porque, claro, de aquí el tiempo no nos da, pero a futuro vamos a trabajar qué significa la acción educativa tomando en consideración la dimensión trascendental o la dimensión espiritual de la persona. Porque a veces entendemos que la acción educativa es nada más que aprendan a leer y a escribir, ¿cierto? ¿O no? No veo el movimiento, no veo movimiento de cabeza, Dios mío. Levanten la mano. Ajá, perfecto. Entonces, a veces yo digo, bueno, la acción educativa nada más es, bueno, que el muchacho aprenda a leer, aprenda a sumar, aprenda a restar y hasta ahí quedó. Pero resulta que la acción educativa parte, exactamente, ¿ves? Que parte de qué? De la concepción antropológica que tengamos. Si yo tengo la acción, si yo tengo una concepción antropológica de una persona, tú decías antes, de un ser humano integral que tiene diversas dimensiones y dentro de esas dimensiones a desarrollar está la trascendental y la espiritual, yo entiendo la ERE dentro de la acción educativa. Pero si yo solamente entiendo que esto es catequesis, entonces yo no concibo que tenga que hablar de religión dentro de la escuela. ¿Van siguiéndome? Sí. Levanten la mano, digan algo. Ok. Entonces, desde allí tenemos que comenzar nosotros nuestra reflexión. Cuando al nosotros querer comenzar este proceso, es un proceso de desaprender para volver a aprender. Desaprender todas esas creencias que nosotros tenemos sobre la acción educativa. Para poder nosotros decir, oye, sí, yo tengo el deber con mis estudiantes de hablar sobre religión en el colegio. Independientemente que sea un colegio católico o un colegio de gestión pública. Porque el desarrollo de la dimensión trascendental o de la dimensión espiritual trasciende el perímetro educativo. De si es una escuela católica o es una escuela pública, ¿no? De gestión pública. Ajá, entonces, ¿alguna pregunta sobre esta? Bueno, aquí nos podemos quedar toda la hora si quieren, porque de aquí sale mucho que hablar. Pero ¿tienen alguna duda sobre esta, que la ERE es? Y ya le voy a decir de dónde sacamos esto. Esto no es invento de nosotros, ¿verdad? Es un área del currículo que funda, potencia y desarrolla la acción educativa. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Esto les hace ruido? Esto ustedes dicen, pero bueno, ¿cómo se come esto? ¿Cómo hago yo para hablar de la religión en el colegio? Eso le toca a la iglesia, en la parroquia. ¿Esto les suscita algo? O, no, mira, yo lo había pensado, pero no lo había visto tan así. ¿Quién me dice algo? Por favor, levante la mano. ¿Esto le suscitó algún ruido o no? Nada. O están pensando, lo están reflexionando. Ahí está. Daniel, tienes que mandarle esta presentación para que hagan la siguiente parte del trabajo que les vamos a invitar. Ok, entonces, la segunda línea, por favor, ¿me puedes ayudar? Ayuda a situar al estudiante ante la tradición cultural y a insertarse críticamente en la sociedad. Ayuda al estudiante a dar respuesta al sentido último de la vida. Ajá, cuéntenme. Díganme qué le suscita eso. Esas 4 líneas, ¿qué le suscita? O sea, que esto tumba como que todo ese modelo tradicional de una mera transmisión cultural de la ERE.
Parte pues de que el estudiante debe analizar como críticamente ese horizonte de sentido Exacto. humano que tiene la ERE y ese horizonte espiritual, ¿cierto? Sin Claro. destruir su cultura, sino que analizarla críticamente, cómo eso le permite construir y aportar a la sociedad y también a construirse y a formarse a sí mismo. Y me gusta esta definición, ayuda al estudiante a dar respuesta al sentido último de la vida. Por ahí decía, creo que era Raymond Panikar, que la religión es un campo de sentido, porque nos ayuda como que a construir una vocación en pro y al servicio de los demás. Pero yo creo que estamos muy alejados en lo que hacemos en las escuelas, en estas dos definiciones de ERE, muchísimo. Cuando ustedes, yo les decía al principio, busquemos en nuestro diario, en el vivir, en el día a día, en el levantarme, en el hablar con nuestros muchachos, ese cambio, esta necesidad de los jóvenes hoy a dar respuesta al sentido último de la vida cuando hemos tenido tan de cerca la muerte. Por ejemplo, la muerte nos ha llegado a tocar las puertas, no solamente de la casa, de la vida. Cuando hemos tenido que despedir a nuestros familiares, amigos, vecinos en la distancia. ¿Dónde se aborda eso en el colegio? ¿En la clase de qué? ¿Dónde se aborda ese sentido último de nuestros jóvenes venezolanos? Que ustedes creen que nuestros estudiantes, de los que salen ahora, los que se van a graduar ahorita de bachilleres, explíquenme ustedes si esto no tiene que ver con religión. ¿Qué hacen esos muchachos ahorita cuando se gradúen? En esta pobreza que estamos viviendo, y no solamente pobreza económica, la pobreza de esperanza, la pobreza de futuro, la pobreza de alegría, la pobreza de futuro. ¿Cómo esta joven entiende esa situación hoy el cristiano ante la sociedad, la situación política que estamos viviendo en Venezuela? Entonces la ERE no es nada más para hablar de que Dios es bonito y Dios es amor. Es para que el estudiante desde la visión cristiana, desde la visión católica, entienda la sociedad. Se ponga los lentes de Dios, los lentes del cristiano y lo vea desde esa realidad. Y quizás si nos reunimos con todos los profesores dirán, no, pero es que Elsa, las clases de química son súper importantes, las de física, las de matemática, las de biología, porque los muchachos van a estudiar medicina y hay que esforzarse. Ajá, y la persona. Les voy a decir algo que quede aquí en secreto. Yo estoy en Santiago de Chile y aquí es una novedad, ha sido una novedad el poner al estudiante en el centro del proceso educativo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Yo vengo del futuro, porque esto es una materia que nosotros tenemos ya adelantada en Venezuela. ¿Qué es eso? Pero me ayudó a reflexionar y para vernos a nosotros desde nuestros colegios, desde nuestra acción educativa, si de verdad nosotros hacemos vida esa expresión. Se las dejo ahí. ¿Dónde está mi apoyo? ¿Que no lo veo? Hola, teacher. Colabora en la formación de personas responsables, conscientes,
críticas y libres. Aporta a los alumnos elementos para fundamentar su propia cosmovisión y sistema de creencias y valores, dentro del respeto a su libertad y autonomía personal. No vayan a salir corriendo ahora. Ahora nadie quiere dar clases de ERE. Esto está como muy difícil. Miren qué interesante. ¿Quieres volverlo a leer, por favor? Repita, profe, que no le entendimos esa última parte. Ah, que no me escucharon, que ahora no quieren dar clase de ERE. ¿Me escuchan? Ah, ya. No, jefe, al contrario, nos está animando. Ah, estoy ahí, pues. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ah, ok. Ah, que no lo escuchaba, perdón. Miren, escúchenme, que ahora que miren ustedes qué interesante. La formación de personas responsables, conscientes, críticas y libres. Miren la responsabilidad. Pero yo quisiera, porque el padre había comentado antes, para fundamentar su propia cosmovisión y sistema de creencias. Qué interesante esto. Cuando hablabas del concepto de religión, qué interesante lo que dijiste y lo relacionamos a una clase de religión, a una clase de educación religiosa escolar. ¿Cómo trabajar con nuestros estudiantes para que ellos fundamenten su cosmovisión y su sistema de creencias? ¿En qué? Ahora les doy yo ahora hacemos nosotros un examen. Cuando nosotros hablamos de nuestro sistema de creencias, ¿en qué creo? Para nosotros los católicos, los cristianos, ¿dónde está resumido nuestro sistema de creencias? A ver, ¿quién me dice? ¿Aló? ¿Dónde está sintetizado, concretado nuestro sistema de creencias? En las aquello cosas que tiene significado para pero nosotros, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde? Que yo digo, ay, mira, yo creo en tal cosa, creo aquí, creo en esto y creo en lo otro. ¿Dónde? Pero, ¿En dónde? credo, dice, Muy bien, oye, súper, en el credo, exactamente. Pero cuando ustedes rezan el credo, que no lo vamos a rezar, sino lo vamos a leer después, ¿no? Cada quien, y va a analizar, ¿es realmente yo creo en Dios Padre? ¿Y qué entiendo yo por Dios Padre? Creador del cielo y de la tierra, ¿qué significa eso? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Han hecho esa reflexión? ¿Cuál es el sistema cuáles son las creencias de nuestra religión? Daniel lo dijo, tengo que partir de mí. Y esto no significa que sea creyente o que no sea creyente, o practicante o no practicante. No. Si ustedes lo quieren ver, porque tenemos profesores también que son no creyentes, puede ser también. Y eso no tiene una exclusión, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que decir en qué creo yo. Yo católica, ¿en qué creo? ¿Y cómo creo? Eso se lo tenemos que enseñar a nuestros muchachos, a que hagan ese discernimiento. Porque el fin último de la ERE no es que sean católicos, ni creyentes, ni practicantes. No. Eso queda en el lado del desaprender.
es que ellos entren en esta dinámica del asombro, de la pregunta, del qué, ¿cómo entiendo yo este tema de Dios? Que me da que dentro del respeto a su libertad. Hoy nuestros colegios católicos están, si nosotros queremos hacer una educación, queremos hacer una resignificación de nuestra práctica de la ERE, ¿saben ustedes, porque ustedes son los que están más cerca de nuestros jóvenes, cuántos jóvenes, niños, niñas hay que son creyentes? ¿Ustedes saben cuántos niños están en búsqueda? Como dice el directorio de la catequesis. Esa realidad, ¿la tenemos? Eso es lo primero que tenemos que reflexionar. Si yo no conozco a mis alumnos, a mis estudiantes, ¿sí? ¿Cómo parto? ¿Cómo respeto su libertad, por ejemplo? ¿Cómo no me asombro de que un niño diga, es que yo no creo ya en Dios? Y les voy a dar una respuesta bien interesante que salió en una de las preguntas, ¿no? Que también que voy a analizarlo ahora. Pero de ese respeto a su libertad, a esa autonomía. ¿Cómo yo ayudo al joven a desarrollar esas competencias para la vida? En estos días escuchaba a un famoso conferencista y decía que en este momento de pandemia, en estos momentos que estamos viviendo, la persona, lo que va a asegurar un poco la disminución de uso de pastillas para dormir, de todas estas medicinas para los nervios y todo eso, es el desarrollo de la espiritualidad. Y no una espiritualidad con apellido. No, la espiritualidad. A ver, esta última, ajá. Lee en voz alta, porfa. La capacidad para el respeto y el diálogo con otros, sistemas de creencias presentes en nuestra sociedad pluralista, posibilita un equilibrio entre el desarrollo espiritual, psicológico y cultural del alumno en su propio contexto histórico y ambiental. Ayuda a comprender el patrimonio cultural y artístico de su país. Ajá. Cuéntenme, por favor, ¿qué le suscita esto? En nuestras realidades, en cada salón de clase. ¿Recuerdan cuando hubo este boom de santería? Y digo boom, no porque haya disminuido, sino que fue un momento en los colegios católicos que fue una cosa que se desató, que decíamos, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan o no lo vivieron o no lo recuerdan? Elsa, por aquí va a hablar el hermano Daniel. Ah, súper. Sí, Elsa, y justamente ahorita que hablas de esto, de capacitar para el respeto y el diálogo, cuando comenzamos la actividad el día de hoy, uno de los objetivos de los momentos que vamos a tener, el de revisar y crecer, que es justamente este que estamos teniendo, hablaba de la realidad encarnada, de ese contexto en el cual nuestros chicos se mueven, en ese contexto donde ellos viven y cómo pasamos nosotros todo esto del sistema de creencias, de cómo desde esa libertad individual también entrar en la libertad colectiva de lo que creemos, justamente en esto y conectó sin ponernos de acuerdo, en
en esta característica de capacitar para el respeto, porque cuando entramos en estos diálogos, cuando entramos en esto desde profesar mi fe y tú profeses lo que tú creas y juntos podamos construir, juntos podamos convivir, estamos logrando también una evangelización, porque es tomar las palabras y es tomar el evangelio en vivo, respetando lo que cada quien cree, lo que cada quien vive, lo que cada quien sueña, pero hacemos vivo eso y lo contextualizamos. O sea, no queda como algo ideal, por allá utópico, montado en unas nubes, con luces, con cuestión. No, está aquí, es visible, es algo que se hizo. Entonces, ahorita que hablamos o que compartías este escrito, me recordaste el objetivo de este momento, que es precisamente ese contexto y cómo vamos a encarnar eso, cómo vamos a lograr una pastoral encarnada, cómo vamos a lograr una ERE que se encarne en nuestros chicos y en nuestras escuelas. Así es, Daniel, exacto. Este es el proceso de reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Es el cómo podríamos, es la pregunta clave. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos capacitar para el respeto y el diálogo? Yo les hablaba sobre el boom de la santería. Yo recuerdo que en los colegios, en estos colegios de Antímano, Carapita, La Vega, eso era una cosa terrible, terrible, terrible. Entonces, pero terrible en el sentido no por malo, porque nada es bueno ni nada es malo. Terrible en que nos agarró como la pandemia, nos agarró como así, que no sabíamos qué hacer. Y cuando comenzamos entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer un alto, ya va, respiremos profundo, inhalar y exhalar. ¿Qué hacemos con este sistema de creencias que está apareciendo en nuestras realidades? Que está encarnada, decía Daniel, está encarnada en nuestros colegios. Los niños, los papás peleaban porque querían que sus hijos fuesen vestidos de blanco con la pulsera, que el no sé qué, que yo ya no me recuerdo los nombres, ¿no? Bueno, todo aquello que ustedes saben. Y en muchos casos tuvieron que ir a la Defensoría del Niño para entonces decirle a los padres que el uniforme se respetaba, que esto, bueno, o sea, ustedes quizás recuerdan en todas esas partes. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, ya va, tenemos que iniciar este diálogo. Tenemos que empezar a escucharnos. El Papa ahora dice una escucha paciente. Tenemos que aprender a escucharnos. Y yo decía en alguna reunión, les decía, ¿por qué no nos preguntamos mejor por qué estas personas, porque muchos profesores también eran católicos, y en qué momento esta gente les llamó la atención participar en estos temas de santería? O sea, más allá de, ¿no?, de que es terrible, mira, estamos perdiendo católicos. No, eso es lo de menos. Perdemos católicos cada 2 minutos cuando no somos testimonio. Eso es lo peor, ¿no? Pero es terrible cuando decimos, oye, ya va, espérense, vamos a ver qué hacemos. Vamos a entender, vamos a pasar un concepto muy más profundo de la ERE, de la práctica de la ERE, es cuando hablamos del hecho sagrado. Y la persona es terreno sagrado, independientemente de su sistema de creencias. Cada uno de ustedes es terreno sagrado y hay que descalzarse para entrar en terreno sagrado. Hay que pedir permiso para entrar en terreno sagrado. Y cuando tengamos estas situaciones en nuestros colegios, de estos alumnos, de estos profesores, de estas familias, con otro sistema de creencias, quitémonos nuestros zapatos, porque es terreno sagrado. Y preguntemos. Preguntemos. Pero sin el juicio. ¿Por qué te cambiaste? No, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo ir hacia allá?
Ahorita la Asamblea Latinoamericana, uno de los elementos del diagnóstico es la cantidad de gente, el número impresionante, el número de personas que no comparten el sistema de creencias de lo católico. Entonces no es decirle, ¿por qué te fuiste? No, es ¿qué te ofrecieron ellos que nosotros no te estamos ofreciendo? Que nosotros no te estamos permitiendo. Y aceptarlo con ese sistema de creencias. Porque así logramos entonces ese equilibrio. Ese equilibrio entre lo espiritual, lo psicológico, lo cultural. Entonces, hacia allá estamos trabajando con nuestros alumnos. Y hacia adentro, porque también estamos trabajando todo esto. Yo siempre digo que nosotros adultos necesitamos clases de educación religiosa escolar. O sea, nosotros deberíamos tener una clase de educación religiosa escolar. Para nosotros que seamos capaces de desarrollar estas competencias. De comprender, por ejemplo, el patrimonio cultural y artístico. Por ejemplo, los diablos danzantes de Yare, en las fiestas de San Pedro. O sea, eso entra dentro de la religiosidad popular. Y en estos días conversaba y decía, y le voy a abrir a ustedes también esta pregunta. ¿Ustedes han vivido el cambio de la vivencia de la religión en nuestra cultura venezolana? En nuestra sociedad venezolana. O sea, esas son preguntas que tenemos que hacernos para hacer una resignificación de la era. Cuando yo le doy este nuevo valor, no porque esté escrito, ahora les voy a decir de dónde sale este escrito, no es que yo lo hice ni nada de eso, ¿no? Es cuando yo le doy un valor nuevo a un hecho, ¿eso qué significa? Pero tiene que partir de la realidad. Tiene que partir de ensuciarnos nosotros nuestros pies. Claro, en algún momento tenemos que sentarnos ahí nosotros y hacer algo, pero no pero que no salga de cada mesa que está allí. No, ustedes traen vivencias significativas. Entonces, esta resignificación del aire no es desde lo que ustedes entienden por ERE, es desde el hecho de desaprender lo que ustedes sabían de la ERE, esta redimensión del concepto de ERE, ahora ustedes vuelven a su realidad y vienen y me dicen. Ese es el proceso que hay que hacer. ¿Ven? Para que sea encarnada, para que nosotros podamos ayudar a nuestros alumnos a que sean personas felices evangélicamente. Que no les dé pena decir que son católicos, que aunque le hagan bullying, ay, pero muchacho de cuarto año, de quinto año, muchacho, si aquí, como se dijo antes, ¿qué es? Si aquí, que Dios de nada, la energía, la vida, ya no se llama Dios, ya es la energía, es la vida, es, no sé, X, cualquier cosa que se le llame. Pero hay que entenderlos. Y más bien preguntar, oye, ¿por qué este muchacho no? ¿Qué habrá detrás de esa expresión? ¿Qué hay detrás de esa expresión? Y aquí los invito a que precisamente ábranse a la curiosidad. Háganse esas preguntas en función de ese concepto que hemos leído, de esas líneas conceptuales ¿y qué concepto nuevo surge? Vayan ustedes a lo que ustedes, hagan una rememoración de lo que ustedes contestaron, en qué entienden por ERE, hacen un proceso de desaprender, de agregarle, de aprender, y qué nuevo concepto surge en ustedes.
Esa es la tarea que tienen que hacer. No les voy a decir que la hagan ahorita, pero cómo se tienen que llevar esto y ábranse a la curiosidad. Oye, ¿será que tengo que revisar en mi hacer? Porque les voy a decir una cosa. También es bien importante y se valora muchísimo que esos conceptos que ustedes compartieron nacen de la experiencia. Y es lo más valioso. Porque en Venezuela todavía no existe la formación para profesores de religión, que sería ideal. Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿y de dónde sacaron ustedes ese concepto? Pues de mi experiencia, porque a mí nadie me lo enseñó, o quizás en algún curso que me dieron, o en alguna lectura que hice. ¿Ven? Entonces, ese proceso de aprendizaje y que se basa en los documentos del magisterio de la iglesia. Y alguno me dirá, oye, Elsa, pero del año 97, si estamos en el 2021, es del siglo antepasado. No, pues resulta que el Directorio General de la Catequesis del año pasado, que editaron la actualización del año 2020, habla sobre la educación religiosa escolar. Y es de ahorita. O sea, porque no es que, bueno, Elsa, pero no, eso es de antes, eso es del año 97. Imagínate tú que en el 97 Venezuela era súper católica. ¿No? Resulta que en el directorio de la catequesis del año pasado, en el 2020, hay un apartado que habla sobre la educación religiosa escolar y su diferencia con distinción y complementariedad con la catequesis. ¿No? Entonces, es bueno ir haciendo estos pasos porque, como decía mi profesor de filosofía, él decía que no hay una buena práctica si no hay una buena teoría. Entonces, cuando ustedes construyen este nuevo concepto, este nuevo constructo, hay una nueva práctica. Y eso es lo que queremos que surja de este encuentro. Esa curiosidad por una nueva práctica. A ver, quiero escuchar algún comentario sobre qué les pareció, qué les suscita. No que me den un nuevo concepto, no. Sino que me digan, oye, mira, sí, me parece, no me parece. Mira, ya lo había escuchado. Quiero escuchar algo, algún comentario. Hasta ahora. El hermano Iñaki Sen. Hermano, adelante, te escucho. Hermano. Hola, Elsa. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias, bien. Quiero decir que este momento lo he gozado, me he sentido gratificado en tantos momentos de duda, de incertidumbre, de sentimiento de si lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal. He sido docente este año, muchos años también, pero este último año de quinto año de la ERE. Y desde el principio me doy cuenta que sí creé esa área, esa extensión de currículum para llevar pues, al muchacho a ese desarrollo completo en su acción educativa. Creé un programa este año, el año pasado seguí otro, y este año, con la experiencia del año pasado también, el quinto año, creé un programa que realmente me veo identificado en todo lo que tú has ido comentando y narrando y definiendo en tu intervención. Me basé, ideé el programa, la parábola, que tú conocerás sin duda alguna, el país de los pozos. Y a través comencé por la ubicación del muchacho a estudiar, que ellos estudiaran, que ellos recapacitaran sobre lo que son como personas, esos seres irrepetibles, hijos de Dios, llenos de la dignidad que Dios les otorga, que todos son
diferentes, que todos están llamados a hacer algo grande, que Dios tiene sobre ellos un plan para toda su vida y que realmente tenían que descubrir quiénes eran y con quiénes estaban. Después de pasar un tiempo viendo sus personas, sus características personales, individualidad, hemos insistido mucho y les ha gustado mucho el trabajo que hicimos sobre la dignidad de la persona humana, de toda persona humana, el respeto que se deben, el diálogo que deben emprender entre ellos, etcétera, etcétera. Un segundo paso, en el segundo lapso, estuvimos viendo el otro como ese ser irrepetible, diferente a mí, con el cual me relaciono, con el cual crezco, con el cual camino, y al que tengo que querer respetar en sus diferencias también. Vimos cómo afectaban las diferencias de los otros en mí, cuáles eran mi manera de proceder, mi carácter, mi temperamento, por qué actuaba así, cuál era mi historia personal desde niño. Exactamente. Y para terminar la tercera parte, el cómo descubrir que estamos hechos por Dios a su imagen y semejanza todos, aunque pensemos de manera distinta y gocemos de nuestra libertad, y para comprender que todos estábamos llamados a ser significativos, significantes para los demás, que tenemos una misión grande que construir, que ofrecer, y terminar con el proyecto personal, que es lo que no se ha podido culminar por falta del tiempo. He gozado con los muchachos, aunque he sufrido mucho porque no domino ninguna de estas máquinas, ni el TOC, ni el Postdat, ni el TokTok, ni el Instagram, ni el Classroom. He aprendido los nombres, pero menos mal que mis hermanos me ayudan y les echo un grito porque se me sube el azúcar, se me sube la tensión y sufro. Pero he gozado y este momento ha sido el decirme, o el que alguien experto como tú me pueda decir, ya que lo has hecho bien. O sea, y necesitaba eso de verdad porque sí, he puesto mucho empeño, elaboré este programa que sí me ha servido y está inserto en todo lo que tú nos has manifestado. Gracias. Hermano, gracias por tu testimonio. Gracias, pero escuchándote, yo creo que tú mismo das la respuesta quizás cuando me des el testimonio de los alumnos, de tus muchachos, de tus jóvenes. Ahí está. Sí, los muchachos han apreciado el trabajo que ellos han tenido que investigar y presentar como manifestación del mal en el mundo, manifestación de las bondades, los modelos que se nos presentan en la vida y es bueno seguirlos. Hemos tenido la beatificación de José Gregorio. Nos ha servido para explotarlo mucho. Exacto. Ponerle como ese modelo de vida que ellos están llamados también a vivir desde ahora. Exacto. Y eso es lo que nos hace felices, hermano. Yo creo que, bueno, y te escuchaba, por ejemplo, cuando hablabas de ese constructo antropológico de el ser con el otro. Y yo creo que para ellos, en este momento, eso, a lo mejor no consciente, pero inconscientemente, el año pasado y ha sido tan significativo. A lo mejor inconscientemente, porque a lo mejor no es que van a decir, ah, eso yo lo vi en la clase, no, pero en su acción, en su compartir con la gente, entendieron que soy tanto en cuanto es el otro. Que esas son cosas que quizás a veces no palpamos, no vemos, no podemos evaluar. Pero es la vida de ellos la que nos dice eso, sus acciones. Cuando tú les escuchas y tú escuchas de repente y dices, no, es que estoy preocupado por el vecino, por ejemplo. Tú dices, eso me suena como a mi clase. ¿Ves? Entonces, eso es esa síntesis entre la fe y la vida
Es lo que nosotros queremos lograr. Esa síntesis entre la fe y mi plan de vida es lo que queremos lograr. Eso es lo que queremos. Porque ¿de qué vale que nos sepamos el credo? Que ahora vamos a tener una tarea, Daniel, vamos a poner una tarea sobre el credo, ¿no? Y para ver, oye, nos hemos puesto a pensar en qué creemos y cómo creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y entonces, ¿será que vemos a ese Dios Padre Creador como lejos? Creador de todo, Creador en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de todo lo invisible y lo invisible, pero es así como lejos. No, el camino para develar al Dios Creador parte de la vida. Parte de cuando la persona se siente amada, después digo, Dios me creó. Ahí parte, ¿no? Entonces, qué interesante todo esto, poder reflexionar sobre estas cosas, porque es parte de nuestra vida. Entonces, quitarnos el tema de que no, mira, la religión es solamente para, no, es lo que nos mueve. Lo que nos mueve, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la Laudato Si. ¿Qué nos quiere decir? Querida Amazonía, ¿qué quiere decirnos eso? Es un nuevo modelo de educación religiosa, por ejemplo, donde veo a la naturaleza no solamente como el otro, como sujeto vivo. Entonces, es un movimiento que estamos llevando que creo que, es más, que yo creo que si no le ponemos freno, nosotros como que nos abocamos, nos daríamos nada más a abocarnos a dar clases de religión. La Fratelli Tutti, por ejemplo. ¿Cómo nos invita a vernos hermanos con otros sistemas de creencias, por ejemplo? ¿Cómo verme hermano yo del santero, del que practica santería, del evangélico, del testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que este resurgir de esta reflexión, ¿no? Es lo que hace de esto algo apasionante realmente. El quitarnos los zapatos y entrar en terreno sagrado del otro es lo que nos lleva a apasionarnos por la educación religiosa escolar. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que otros entiendan esto, Iñaki? A mí esto es lo que me apasiona. ¿Cómo caminar para que esto sea una pasión, como dice el Papa, lo dijo hace mucho, esta pasión que se renueva por la educación religiosa escolar? Y esto es lo que nosotros queremos dejar en ustedes hoy, como coordinadores de pastoral de los colegios, que se abran a esta curiosidad, que quizás nos quitemos el miedo a hablar sobre estos temas que a veces son como temerosos ante, por ejemplo, ay, me da pena hablarlo delante del hermano Iñaki, porque es que el hermano sabe tanto y es hermano. ¿Y cómo le voy a decir yo que yo no creo en la primera frase del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, cuando hay tantas muertes ahorita, por ejemplo? Tanto que rezamos nosotros para que se vaya este virus y este virus no se va. Tanto que rezamos nosotros por la situación de nuestro país y no se ve luz al final del túnel. ¿Qué respuesta estamos nosotros? ¿Cómo vemos esa relación de la fe y la cultura, la fe y la vida? Eso es lo que nosotros nos tenemos que plantear. Esas son preguntas potentes para conversar. Eso es lo que nosotros queremos. Fíjense que a esas preguntas de que nosotros les hicimos qué elementos cambiarías de la ERE y qué elementos mantendrían. A mí me encantaron todas, pero yo me enganché con 3. Elementos que cambiarías. Una persona dijo ninguna. Mira, en este resignificar de la ERE, ¿qué pensarías ahora? Me gustó otra que dijo, ahora todo. Yo me sentí identificada, porque yo decía, Dios mío, si es verdad que estamos hablando de la posmodernidad, sí, es verdad, pero ¿y qué pasa con el aquí y el ahora, antes y después de la pandemia?
del coronavirus y después del coronavirus. Yo estoy como la Biblia, antes y después. ACDC. Estamos nosotros hoy anclados en este aquí y en este ahora de cambios que tenemos que hacer. La humanidad cambió, el Papa lo dijo, de esto o salimos peor o salimos mejores, pero igual no salimos. Entonces, en este ahora todo a mí me encantó, porque tenemos que cambiar. Tenemos que transformar. Y no es cambiar por cambiar conceptos, no. Es que la vida nos está pidiendo los nuevos aerópagos, Iñaki, tú lo decías ahorita. O sea, ¿cómo hacemos esto, pues? O sea, ¿cómo tenemos ahora que comunicarnos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través del Zoom? Yo estoy dando los sábados un curso de catequesis para una comunidad de las hermanas de Divino Maestro. Y están en toda Venezuela. Mire, yo después de un encuentro con ellos, yo quedo como que si fui a 10 horas al gimnasio. Porque es estar pendiente. Aquí no lo podemos hacer porque hay dos cámaras, uno que habla y ustedes que están sentados allá y yo no los puedo ver. Pero si yo los pudiera ver, yo tuviera que decirle, a ver, Iñaki, mira, ¿qué piensa? Mira, Daniel, si yo los pudiera ver. Entonces tengo que estar pendiente de todas las caras como que si estuviera en un salón de clase o estuviera allí con ustedes, ¿no? Y es un desgaste, pero son los nuevos aerópagos que estamos viviendo. Y en las medidas que nosotros hagamos, bueno, mira, quien no aprende, a mí también me ha costado, a otros nos ha costado más, como decías tú, Iñaki, esto es un dolor de cabeza porque cada vez salen otras cosas, TikTok, no sé qué tal. Pero bueno, a lo mejor nosotros no lo tenemos que saber todo, con tal que lo sepan los muchachos y evangelizar a través de ahí, eso no importa, ¿no? Entonces, ¿qué elementos cambiaría? Y este a mí me impactó, el del Dios castigador. Entonces aquí me quedé yo pegada, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo hacemos? ¿O qué hacemos? ¿O qué podríamos hacer para superar esta creencia? ¿Cómo hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Aquí hay trabajo de reflexión, bueno, para todo este año y el que viene. Entonces, cuando estamos hablando de toda esta reflexión, de todo esto, ¿qué elementos cambiarías? Oye, ninguno, ahora todo, Dios castigador. ¿Y qué elementos mantendrías? Miren la dicotomía, ¿no? Entonces, cuando preguntamos qué elementos cambiarías, bueno, dijo uno ninguno, a él todo le gusta, ahora todo, a ver qué ver, y el tema del Dios castigador. Pero cuando decimos qué elementos mantendrías, una persona dijo, no mantengo nada. Otra dijo, pues ahora no lo sé, me parece súper bien. Y otra decía, lo mantendría todo. Entonces, ¿qué proceso de reflexión antes de la acción tenemos que hacer para entonces también aquí, como lo hicimos anteriormente, llegar a acuerdos? ¿Qué cosas tenemos que, cuando hacemos un proceso de reflexión, qué cosas cambiaría? ¿Y qué elementos mantendría hoy? ¿No? Hoy, después, ya son las 12:15, vamos a suponer que terminemos a las 12:30, después de las 12:30 de la tarde. No sé, Daniel, ¿cómo estamos de tiempo? Tú avísame. ¿Qué elemento, ahora en este proceso de reflexión, después de este momento de reflexión, nos queda esta segunda parte? ¿Cómo hacemos esa resignificación? ¿Cómo le damos ese nuevo valor a lo que ya estamos haciendo? Porque no es que lo que estemos haciendo esté mal ni bueno. No, está adecuado a nuestra realidad, a la realidad de país, realidad de ciudad, porque aquí está toda Venezuela, realidades de familia, realidades de estudiantes, realidades de maestros. Cada uno de ustedes allí tiene por lo menos, no sé, alrededor de 20 maestros que tienen que acompañar.
¿Se han quitado ustedes los zapatos ante esas historias sagradas de sus maestros, los coordinadores de pastoral? Un tema también, que no solamente implica una resignificación, también implica una resignificación de el carisma de La Salle ante el fenómeno religioso en su acción educativa. ¿No? Miren hasta dónde estamos llegando. De la ERE, del concepto de ERE, vamos a dónde? A ¿cómo sería la ERE que sueñas para La Salle en Venezuela? Y bonito, excelente, creativa, innovadora, participativa, reflexiva. Eso es lo que nos pide. Ustedes lo dijeron. Reflexiva, significativa, contextualizada, humanista, confesional, trascendental, contextual, abierta, realista, crítica, compromiso, integrar a la familia. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cuál sería el primer paso a dar? Eso está en sus manos. Por eso les decía arriba que cada uno de ustedes es protagonista de esta resignificación. Esto no está en manos de los hermanos de La Salle, por ejemplo. Ah, no, pero es que como en la casa de ustedes, ustedes arreglen el asunto, Daniel. Ah, no, hermano Iñaki, pero es que tú eres el hermano, tú eres el que sabes. No. El trabajo colaborativo, la experiencia sagrada de cada uno de ustedes es el aporte a resignificar. Porque sería muy bien y sería súper cómodo que nos sentáramos un grupo bien chévere, hiciéramos todo y les dijéramos a ustedes, bueno, mira, aquí están los programas, sale. Y hacemos un acto bien bonito y celebramos la resignificación. No, porque ustedes son los protagonistas en los colegios. Ustedes se tienen que sentir involucrados, sentir esta pasión por la educación religiosa escolar, los coordinadores de pastoral. Para que se vuelva creativa, innovadora, participativa. Por eso es tan importante la función, el servicio del coordinador de pastoral en un colegio, que es el que acompaña todo esto. Todo esto, ustedes, coordinadoras de pastoral, tienen que hacerlo vida, porque los maestros no están capacitados. No saben y no tienen por qué saberlo. Porque en Venezuela la formación pedagógica de nuestros docentes no está incluida en la educación religiosa escolar. Yo me quito el sombrero ante los maestros. Yo acompaño a un colegio en la distancia, por WhatsApp, a un colegio de Carapita. Por WhatsApp, porque no tienen Zoom. Por WhatsApp. Para ver cómo se hace una educación religiosa hoy en un contexto por WhatsApp. Y yo me quedo, yo me quedo enamorada de mis maestras cuando, por Dios santo, hacen unas cosas y yo, Dios mío, pero de eso es el espíritu, definitivamente, esa es la gracia, porque de verdad, por capacitación no hay. Entonces, ustedes, coordinadores de pastoral, aquí me voy directamente, ustedes tienen el servicio, la misión de hacer esto. Esto no es para los otros, esto es para ustedes. Si ustedes quieren una educación religiosa creativa, innovadora y participativa, tenemos que darle los insumos a nuestros maestros. Si la queremos reflexiva, significativa, contextualizada, vivencial, tenemos que enseñar a nuestros maestros a hacerlo. Ahí es donde está, por eso es que esto lo tenemos que hacer entre todos, Solo que hay alguien que hable y otra que escriba. A mí me encanta porque a mí me gusta hablar mucho. Y entonces, como no puedo hablar y no puedo escribir, me encanta alguien que escriba. Entonces, hoy estamos hablando, mañana tendremos que escribir algo. Y lo más importante, ¿no?, es
lo que lo habían dicho anteriormente, es el carisma. El carisma de la congregación. Yo recuerdo que cuando ustedes hicieron, no recuerdo exactamente en qué año, quizás los más aventajados me recuerdan. ¿En qué año fue que se hicieron los programas de educación religiosa para los colegios de La Salle? Iñaki, ¿recuerdas? La última actualización en el 2007. En el 2007. ¿Tú participaste, Iñaki, ahí? Sí, estuve así. Ajá. Cuando fueron, recuérdame, cuando hablaron sobre el tema del carisma y todo esto, ¿qué elemento incorporó la congregación a los programas específicamente? Fue una cosa que, mira, fue pácata, ahí. Sí, la fe y el celo. Ajá. El espíritu de fe y el espíritu de celo, que es ese compromiso con los demás, esa entrega apasionada hacia los demás, el espíritu de servicio, ¿no? ¿Ves? Porque ustedes se guiaron por los mismos programas de la conferencia episcopal. Ustedes no crearon programas. No, eran propios. Ajá, pero tomaron como base los programas de la conferencia episcopal, los que son oficiales, ¿no? Y de allí ustedes tomaron como insumo y lo refrescaron y le agregaron el tema del carisma. Y yo recuerdo, porque en algún momento tuve conversación con el hermano Antón, yo estaba en AB cuando estaba el hermano Antón, y que él es un apasionado de este tema, y entonces yo le decía, oye hermano, para ver, y claro, cuando hablaban sobre, incluyeron en todo el tema de la vida de San Juan Bautista de La Salle. ¿Te acuerdas, Iñaki? Ahí fue también donde incluyeron en el tema de la ERE como parte de los contenidos. Entonces, ¿qué elementos cuando ustedes, porque los programas de la ERE en Venezuela son oficiales, hay unos que son oficiales, que son los de la Conferencia Episcopal de Venezuela, eso está oficial, pero claro, en el caso de colegios congregacionales, cada congregación tiene que incorporar elementos claves del carisma. Porque en algún momento ustedes dijeron en la encuesta, dijeron que la ERE tenía que llevar, enamorar, suscitar la participación de los jóvenes en la pastoral juvenil o en la pastoral vocacional. ¿Cierto? Pero ¿eso en qué marco se encuentra? En el marco del esquema carismático. ¿Ves? Entonces no es lo mismo, La Salle tendrá sus peculiaridades con Don Bosco, con los salesianos, pero quizás son muy diferentes a el carisma congregacional de las hermanas del Divino Maestro, por ejemplo. Entonces, en este proceso de la asignatura, del resignificado de la educación religiosa escolar, que implica elementos de la dimensión trascendental de la persona y elementos antropológicos, ¿qué elementos de la congregación complementa ese laico que ustedes quieren para nuestro país, en caso Venezuela? ¿No? De San Juan Bautista de La Salle, ¿qué elemento me hace que todo esto tenga sentido para la congregación, para la propuesta educativa de la congregación? Entonces fíjense como esto, una bola de nieve, que quizás lo que ha dejado aquí sean más preguntas, perdón. A lo mejor estábamos buscando respuestas y lo que conseguimos fueron más preguntas. Pero en este proceso de reflexión, entonces se vuelve más amplio el paraguas y es cuando tengo que reflexionar y digo, mi propuesta educativa, ¿a dónde me lleva? ¿Cuál es ese perfil del joven que sale de nuestros colegios? Esos muchachos tuyos, Iñaki, de 5º año de bachillerato.
independientemente de las competencias académicas que tengan que salir, esas competencias sociales, esas competencias políticas, esas competencias, ¿qué sustento me da? Sí, yo pienso que los actuales con los que hemos trabajado este año salen siendo muy solidarios, críticos de la realidad, se sienten libres para expresar lo que sienten y se sienten muy servidores. Esa solidaridad les lleva a servir a los demás, a la búsqueda de los más necesitados, de los más pobres. Y hablando en extensión con la palabra pobreza, ¿no? Todo tipo de pobre. Todo tipo de pobreza. Salen decididos, al menos el grupo que este año hemos trabajado, un grupo era muy bueno también académicamente, reflexivamente también, pero pienso que si salen comprometidos a construir un reino y comprometidos a un discipulado, a iniciar un discipulado, un camino de discipulado con el Señor Jesús. Sí. Pero iluminado por San Juan Bautista de la Salle. ¿Me entiendes? Ahí Sí, donde se me potencia, exactamente, ¿ves? Ahí, porque si nos quedamos solamente en como Jesús, que por Dios santo, no es, pero no me le da el carácter carismático de esa cosa que solo sabemos. Por ejemplo, yo soy de formación salesiana. Y yo no puedo escuchar a alguien que sea salesiano porque enseguida yo estoy. Claro, mi trabajo en ABEC me permitió ampliar mi corazón, entonces tengo corazón lasallista, tengo corazón salesiano, tengo corazón, ¿no? Pero ahí mi corazoncito tiene un porcentaje alto de salesiano. Entonces, cuando yo llegué aquí a Santiago de Chile, yo dije, lo primero que tengo que buscar es mi María Auxiliadora. Mi María Auxiliadora, aquí lo tengo, pero también por ahí conseguí mi colegio de La Salle también. ¡Ay, el hermano súper encantador! De hecho, llegó y me visitó, conoce el hermano Antón, me visitó con su, ¿cómo se llama? Con la, no recuerdo cómo que se llama. Iñaki, recuérdame que se lo ponen aquí así con el hábito. El rabat. Ajá, eso. ¡Ay, me tomé cuánta foto había! Hermano, la foto, espectacular. Hicimos clic, ¿ves? Hicimos clic, porque yo pues, el cariño por los colegios de La Salle, el hermano Antón, o sea, eso uno se impregna de todo eso. Y cuando yo le dije, hermano, tú sabes que yo conozco al hermano Antón, yo también lo conozco, el colegio de La Salle, bueno, y me visitó y fue espectacular. Entonces todo el mundo me decía, venezolana, pero ¿tú qué tienes con los de no, yo tengo nada con La Salle, pero es que los quiero mucho. Eso es lo que tenemos que suscitar en nuestros muchachos, suscitar en nuestros docentes, suscitar en nuestra familia. Que cuando escuchen a San Juan Bautista de La Salle, eso es una cosa que a mí el corazón me palpite. Y esto entra dentro de esos fines de la educación religiosa escolar. Entonces, eso también hay que reflexionarlo. Que esa pasión por San Juan Bautista de La Salle salga también con estos muchachos. Y que como esto tiene que estar vinculado, tejido, tejer esa red, ¿no? De ese tejido que la persona se va haciendo. Que no es que estos muchachos salgan, bueno, pero es que todos mis muchachos van a ser católicos, cristianos, no sé qué. No, es dejar allí, porque lo demás es gracia. Lo demás es gracia, ¿no? Entonces, ¿cómo entonces hacer todo este proceso de resignificación? ¿Cómo hacer? ¿Cómo podríamos? La pregunta es esta, ¿cómo podríamos hacerlo después de esta mañana de reflexión? Y dejo el micrófono abierto para quien quiera compartir, para quien quiera decir, no importa, no estamos aquí ni para que me digan cuál es el concepto, no, simplemente para que me digan qué les suscitó esta mañana de reflexión. ¿Qué les suscitó? ¿Qué les animó? ¿O les desanimó? Y dicen, no, eso es mucho trabajo, Elsa. Uy, no, eso que lo hagan los hermanos mejor. ¿No? No importa, pero que me digan qué sintieron. ¿Qué sintieron? Cuéntame. La Elsa, mira que ahorita escuchando todo esto que planteas, yo me siento muy tranquilo,
porque yo creí que estaba un poquito loco, porque justamente todo esto que estabas planteando lo estaba llevando a cabo en el proyecto que estaba comentando que empecé el año pasado. Incluso se lo expuse al hermano Daniel y el hermano Hernán me dio algunas correcciones y nos sentamos y el producto de ese proyecto fueron algunas líneas estratégicas, estoy hablando del Colegio La Salle Mérida, y una malla curricular, justamente para hacer la ERE parte del currículo, ¿cierto? Entonces yo me siento contento, me siento tranquilo, porque no estoy muy loco, es decir, los planteamientos que hay en el proyecto y que estamos llevando a cabo tienen mucha relación o tienen relación con lo que tú dices, ¿cierto? Y recuerdo que cuando inicié los espacios de formación con los docentes, ellos me miraban como un bicho raro, como que... Claro, y aparte viene de Colombia, ¿qué vas a ver? Entonces, fue muy loco eso, ¿cierto? Entonces, este man, ¿qué es lo que está planteando aquí con estas líneas estratégicas, con este fundamento? ¿Cómo así que una ERE desligada de lo tradicional? ¿Cómo así que una ERE con perspectiva crítica? Entonces, creo que tenemos un reto y es cambiarle la mentalidad, e incluso no solo a nuestros docentes de ERE, sino también a los directivos. Una de las dificultades que tuve para llevar a cabo el proyecto con todos esos fundamentos que dices fueron los directivos. Me decían, pero esas cosas tan extrañas, esas cosas tan raras, es que lo que aquí se ha trabajado es esto, lo que aquí se fundamenta es esto. Entonces, tenemos un reto grande, ¿cierto? Que es empezar a cambiar la mentalidad de nuestros docentes y de nuestros directivos y de la escuela, incluso de los padres de familia. Me llegaban padres de familia a decirme, ¿por qué no les estás enseñando catequesis a mi hijo? ¿Sí? Me tocaba explicarles a ellos qué es esto de la educación religiosa, un proceso formativo, ¿cierto? Entonces tenemos el reto también no solo de articular lo congregacional, sino también articular la familia, ¿cierto? Para que comprendan el proceso integral de la formación religiosa. Entonces yo me siento feliz, me siento que no estoy loco pues con el planteamiento. Mira, ni estás loco ni estás solo. ¿Cierto? Entonces me siento tranquilo. Uf, esto para mí fue un alivio. Yo me sentí un poco, ¿será que lo que estoy haciendo aquí sí cala en Venezuela? Porque claro, uno trae una mentalidad de la ERE, sí, como la veníamos planteando aquí, ¿cierto? Muy diferente a lo que se trabaja como catequesis, a lo que se trabaja como tradición, como transmisión de la religión. Entonces me sentía como en zozobra, ¿cierto? Pero qué bueno que tú lo tocas y lo expones así, sin pelos en la lengua, y lo tratas, porque eso nos ayuda a entender a todos que aquellos que estamos con propuestas diferentes no estamos locos, sino que realmente queremos resignificar. Y justamente mi proyecto se llama Resignificar la educación religiosa en el Colegio La Salle Mérida. Entonces agradecerte, como decía el hermano, por esas palmaditas en el hombro. Qué bueno, yo pensé que ibas a estar más intranquilo. Hola. Hola. Ay, mira, dile que yo pensé que iba a estar más intranquilo porque le generé más trabajo. No, pues ahí hubo uno que me amenazó que iba a volver a dar clases de matemáticas y que iba a dar clases de religión. Exactamente. Bueno, yo estaba esperando eso. Levanten la mano quien va a dejar la coordinación de pastoral, por favor. Levanten la mano. Ninguno va a dejar, ninguno. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién va a dejar de acompañar a sus maestros? Ninguno. Muy bien. No, esto cada día se pone más interesante, Daniel. Sí, no, hay dos opciones, no dejarla y no dejarla. Exactamente. Que cojan no dejarla. Además que primero que es un momento de gracia que estamos viviendo, y segundo que es de verdad un romper paradigmas. Y de hecho, quiero aclararles que esto que les comenté no es que lo aprendí fuera, no es que no, esto lo vengo yo diciendo en Venezuela desde que me gradué en la universidad, ¿no? O sea, cuando yo entendí que todo esto significaba la educación religiosa, yo asumí la educación religiosa para mí. Yo no dejé a nadie más.
Y es algo que, claro, con la experiencia, el contacto con los colegios, ha ido como acrecentando y como fortaleciendo más esta propuesta innovadora, porque como bien lo decíamos, en Venezuela la eres como la hermanita pobre. Sí, ¿no? Y aparte de todo esto, también es un reto para nosotros en el sentido de que no es algo que se va a construir ni que vamos a completar de hoy al jueves. No. Hoy vamos a iniciar, esto es un abreboca a todo lo que viene y a lo que vamos a ir descubriendo, porque precisamente cuando le prestemos más atención a todos estos detallitos que van surgiendo con estas reflexiones, con toda esta cantidad de respuestas que obtuvimos, y después cuando vayamos a nuestros contextos y sigamos viendo, van a seguir apareciendo cosas que nos van a ir ampliando lo que queremos hacer y cómo lo queremos transformar.